vueltas y vueltas, grita amén. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grita amén. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grita amén. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grita amén. Mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grita amén. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grita amén. Grita amén. Grita amén. Grita amén. Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti, Dios. Tú eres mi gozo. Y todo es nuevo. Borras mi pasado. No hay tristeza. Tú eres mi gozo, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. Hey, ¿cuántos pueden decir que Él es su gozo? Amén. Grítame. Amén. Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. En ti todo es nuevo, borras mi pasado, ya no hay tristeza. Tú eres mi gozo, tú eres mi gozo, Dios. Hola familia Restauración, qué gusto estar de nuevo con ustedes, ahí donde tú estás con tu familia, quizás también el grupo de mujeres, algún varón o alguien que esté en su trabajo, ¿verdad? Este es un tiempo muy importante para que tomes, ¿verdad? Porque estamos en un capítulo más de su presencia en casa y es un gusto. Te pido ahí donde estés que me ayudes a orar. Vamos a orar para que el Señor me ayude y esta palabra sea revelada para ti y también para mi vida. Gracias, Padre, por este momento, Señor. Te doy gracias porque tú eres nuestro Padre, nuestro Señor. Y yo te pido que tú guíes este momento donde la palabra va a ser dirigida por tu Espíritu Santo. Y ahí también en las familias, Señor, sea revelada esta palabra y sea aplicada a la vida de cada uno de las personas que escuchen esta palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Pues es un gusto, ¿verdad?, de estar nuevamente con ustedes en un capítulo más de su presencia en casa. Y ahí donde estás, espero que estés con toda tu familia, ¿verdad? Y que hayas, si tienes invitado, pues bienvenido a esta reunión. Y en este momento quisiera compartir una enseñanza que me pareció muy interesante. Este tema se llama La Fuente de Bronce, lugar de limpieza diaria. Y el capítulo donde estoy basando esta enseñanza es en Éxodo 30, del 17 al 21. Y vamos a leerlo. Ahí te doy tiempo, toma tu Biblia y abre tu Biblia para compartir esta palabra. Y dice: Habló más Jehová a Moisés diciendo: Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Y cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran.
y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. ¿Verdad? Aquí esta palabra como base, ¿verdad? Quiero que podamos analizar la importancia, la necesidad. Un primer punto es la necesidad de ser lavado diariamente. Y creo que cada uno de nosotros, ahorita con esta ola de calor que estamos teniendo, estamos queriendo una manifestación de la lluvia. Pero recuerda, cuando la lluvia viene, ¿qué es lo que hace alrededor nuestro? Viene un viento, se mueven las cosas, hay un polvo. Quizá hay gente que se inquiete cuando este viento sopla y decimos, viene un viento de agua, ¿verdad? Y todo se mueve y los animalitos corren, las personas corren y empieza a haber un movimiento alrededor nuestro porque está anunciando la lluvia. Y empiezan a caer las gotas, y esas gotas van formando lodo, ¿verdad? Y puedes ver algunos niños quizá correr por las calles y ves que ese polvo que está en algunos objetos empieza a ser pegajoso y empieza a ser algo feo, ¿verdad? Como que no quieres tocar ese tipo de polvo con lodo. Pero ¿qué crees? Después de esto viene un torrencial agua donde ese lodo es lavado. Esos techos, esas casas de donde están, ¿verdad? Los objetos. Quizás los niños corren y las calles empiezan a correr el agua, ¿verdad? De toda la lluvia que está cayendo. Y luego de ese momento de lluvia, podemos ver que hay una quietud. Podemos escuchar a los animalitos, a los pajaritos cantar, gozarse de esa agua. Y podemos ver también a los niños jugar en los charcos de agua. Pero creo que una de las observaciones que quiero que tengamos es que después de esa torrencial lluvia hay una limpieza. Podemos ver calles limpias. El agua llevó toda la suciedad, ¿verdad? Esto es lo que necesitamos igual todos los días. Y nuestro Padre Dios lo sabía. Por eso Él instituyó dentro de el momento cuando estaba el tabernáculo del Señor, le dijo que antes de que entraran al lugar santo tenían que tener una cualidad los sacerdotes. Aarón y sus hijos tenían que estar limpios. Y dice, Dios sabía que los sacerdotes necesitaban ser lavados diariamente para ministrar a la gente. El sacerdote tenía ahí en la ofrenda, ¿verdad? Estaba él ahí cortando quizás las piezas de los animales y él era manchado con la sangre. Pero antes de que entraran al lugar santo, ellos tenían que lavarse las manos y los pies. Y Dios diseñó la fuente. Estaba colocada en medio del altar de bronce y la puerta al lugar santo. La fuente de bronce estaba hecho de espejos que las mujeres habían ofrendado y los sacerdotes podían ver claramente su imagen y ver la necesidad de lavarse. Contenía agua para lavarse de la inmundicia, ¿sí? Entonces el sacerdote antes de entrar al lugar santo tenía que estar ahí en ese lugar, en la fuente de bronce, y como estaba rodeado de espejos, ¿verdad? Él podía mirar cada parte de sus pies donde estaban sucios y tenía que limpiar tanto manos como pies para que él pudiera pasar al lugar santo, ¿verdad? El mandato de Dios es fuerte y categórico y lo podemos ver en Éxodo 30:20 que dice: cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. O sea que Dios les está diciendo que los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies. Y esto era un
fuerte y categórico mensaje y una orden que Dios les había dado. Dice, ¿por qué? Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, ¿sí? Cuando se acerquen al altar para servir y presentar la ofrenda quemada a Jehová Dios, se lavarán las manos y los pies. En esta fuente solo acudían los sacerdotes. Recuerden que en el tabernáculo, ¿verdad? Que era un lugar, es una forma de donde podemos ver y mirar cómo es que Jesucristo va mirando en cada parte de ese tabernáculo, representa a Jesucristo, ¿sí? Y en este momento donde estamos analizando qué es la fuente de bronce, el lugar para limpiarnos, el lugar para acercarnos a nuestro Padre, pero quiero que tú observes que aquí manda que limpiemos manos y pies, ¿verdad? Los sacerdotes tenían que acudir a este momento de la limpieza de su cuerpo. La fuente nos da acceso a la santidad de Dios. Y cuando ellos llegaban, ¿verdad? Tenían agua, en esa fuente tenía agua. Y el agua tiene que ver con nuestra condición, con nuestro comportamiento, ¿sí? Y que nosotros ahora, con el ejemplo que te ponía, el que la lluvia cae y limpia y arrasa, ¿verdad? Y limpia todo lo que pasa en el camino, ¿verdad? Lo que hay en el camino, aún la basura, ¿verdad? El agua arrasa con todo, ¿sí? Entonces los sacerdotes, ¿verdad? Tenían que ir a esa fuente y tenían que tomar el agua para limpiarse, para que nuestra vida sea limpia. Tenemos que acercarnos a esa fuente. Vivimos en un mundo contaminado, en un mundo donde todos los días, ¿verdad? Hay cosas que puedan perjudicar o dañar nuestra vida, nuestra mente, la debilidad de la carne, probablemente podamos decir. Pero tenemos que ir todos los días a esa fuente, a la fuente, y ahí podemos ver nuestro yo. Puedes ver tu rostro y puedes ver cómo te ves. Esa fuente, te digo que estaba formada por espejos, ¿sí? Espejos que las mujeres habían donado para formar ese lugar. Y el espejo no miente, el espejo refleja lo que somos. El espejo refleja lo que eres tú, tal como estás, ¿verdad? Entonces el espejo reflejaba en los sacerdotes cómo estaban sucios y tenían que limpiarse antes de entrar al lugar santo. Ahí también nosotros, al venir en este momento a la fuente, ¿verdad? La palabra nos está dando que podamos ver el reflejo de nuestra vida. Es el momento de ver cómo estamos. Nos vemos manchados, podemos ver que necesitamos lavarnos, ¿verdad? El sacerdote, antes de entrar al lugar santo, él necesitaba lavar sus manos y sus pies, ¿verdad? Necesitaba ir a la fuente. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, somos lavados, ¿verdad? De nuestro pecado. Y solo una vez, ¿verdad? Una vez somos lavados. El sacerdote, si tú lees, es interesante la historia, ¿verdad? Del pueblo de Dios cuando cuando Dios dio la orden del tabernáculo. Pero aquí también como referencia, los sacerdotes una vez al año se bañaban, tenían una limpieza con aceites especiales en todo su cuerpo, una vez al año. Pero todos los días antes de entrar al lugar santo se tenían que limpiar manos y pies. Por eso nosotros en este momento, cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, por única vez somos limpios de todo pecado. El pecado que hayamos hecho, lo que hayas cometido, el Señor viene con esa lluvia, esa agua bendita que viene hacia nuestro cuerpo, que es Él, nos limpia de todo pecado, nos limpia de todo pecado. Pero esto es cuando recibimos a nuestro Señor como nuestro Salvador. Pero diariamente podemos recibir limpieza de nuestros pies y de nuestras manos. ¿Cómo? Confesando nuestros pecados y
apartarnos de ellos, ¿verdad? La primera aspecto que vimos es que tenemos que acercarnos para esa limpieza todos los días. Pero el segundo punto que quiero compartir contigo es que la fuente, tenemos que acercarnos a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? La fuente es la palabra de Dios, ¿sí? Todo el tabernáculo es una revelación progresiva de Jesús. La fuente es un dibujo que podemos ver de Jesús en nuestra vida, como podamos identificarla. La fuente es Jesús. Tú te acercas a la fuente. Su palabra es la provisión de nuestra limpieza diaria. La limpieza viene a través de la palabra de Dios. Por eso el Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿verdad? Juan 15:3 dice: Jesús dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y Efesios 5:26, Pablo habla a la iglesia de Éfeso y menciona que el lavamiento del agua es por la palabra. Entonces podemos ver que la palabra, ¿verdad?, es la que nos limpia, pero tú te tienes que acercar a esa fuente. La fuente es Jesucristo mismo, y la palabra que sale de eso, que es la Biblia, la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios refleja nuestra vida espiritual, nos revela la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Santiago 1:23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esta es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, ¿sí? O sea que no importa lo que él haga, ¿sí? Ahí estás reflejándote lo que eres, pero tú no estás tomando la palabra como algo verídico, algo que pueda venir a limpiar tu vida, y no le estás dando la importancia. La palabra nos revela tal como somos. Recuerda que los espejos no mienten, ¿verdad? Y en la fuente había espejos. Y aquí, cuando tú te acercas a la fuente, la palabra nos refleja nuestra vida, refleja todo lo que estamos viviendo, ¿sí? Y entonces nosotros no podemos vivir de una manera sin que nuestro testimonio esté reflejando lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, la palabra no solo revela nuestro estado, también ofrece el agua con la cual lavarnos, ¿verdad? La palabra viene, la fuente es Jesucristo, la palabra es la Biblia, toda la palabra que viene y todo lo que tú puedes leer, meditar, ¿verdad? Es el agua que viene a limpiar nuestro ser en todo momento. La palabra de Dios no se queda a medias, nos instruye y nos guía cuál es el camino correcto. Al leer y estudiar la palabra, crecemos en fe y entendemos mejor su voluntad, ¿verdad? A través de su Espíritu somos transformados. Por eso debemos amar, leer y memorizar las Escrituras. Y por eso es importante, hermanos. Parece un tema muy sencillo, ¿verdad? Pero creo que la importancia de este tema es que todos los días nosotros necesitamos limpiarnos, necesitamos acercarnos al altar de la presencia del Señor, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto? Todos los días tenemos que leer la palabra, que es el agua, y viene y limpia y nos confronta. Lo que decimos tenemos que practicarlo. Nuestro testimonio, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, ¿verdad? Eso nos va a confrontar. Y recuerda que los espejos no mienten, y la palabra nos va a confrontar y no nos va a mentir. No vamos a poder desvirtuarla con nuestras conductas, ¿verdad? Un ejemplo en cuanto a la lectura de esto, que a veces el espejo es tan real, que estaba leyendo una anécdota de una persona que fue al África, ¿sí? Una misionera,
y entre sus cosas ella tenía un espejito y estaban los niños corriendo ahí en un campamento y de momento una niña se acercó a la misionera y al revisar sus cosas él ya dejó que checara lo que tenía en su mochila y en su mochila ella tenía un espejo. ¿Sabes? Esta niña nunca se había mirado. Y cuando ella se mira, ve que tenía un problema ella. Era una niña que cuando se miró se puso a llorar de ver cómo estaba, ¿sí? Que ella tenía un problema de labio leporino, ¿sí? Y cuando se miró, se asustó de verse. Nunca se había visto reflejado en un espejo. Y esta anécdota es para decirte que el espejo no miente, que reflejamos siempre nuestra vida en todo momento, ¿verdad? Esta anécdota no terminó mal porque como era una misionera americana, ¿verdad? Los hermanos se reunieron y hicieron un apoyo para que esa niña tuviera una cirugía, ¿verdad? Y que su vida cambiara, ¿verdad? Esto como una anécdota, pero también podemos ver que en nuestra vida la palabra siempre nos va a confrontar, ¿verdad? Acercarnos a la fuente que es Cristo, acercarnos a la fuente que es la palabra, que donde vamos a meditar, vamos a leer, vamos a confrontar nuestra vida, siempre va a ser de beneficio personal. Y recuerda, aquí los sacerdotes limpiaban sus manos y limpiaban sus pies las veces que era necesario antes de entrar al lugar santo. Tú y yo, antes de entrar, ¿verdad?, al lugar santo, tenemos que limpiar todos los días. Es algo personal el que tú y yo todos los días limpiemos nuestras manos y limpiemos nuestros pies. Nuestras manos representan en el qué hacer, lo que hacemos con nuestras manos. ¿Qué haces con tus manos? Acaricias, das, donas, bendices. ¿Qué haces con tus manos? Tus pies simbolizan tu andar. ¿Dónde andas? ¿Dónde entras? ¿A qué circunstancias de tu vida vas? ¿Qué es? ¿Dónde caminas? ¿Verdad? Y estas dos circunstancias que tenemos son nuestras manos y pies. Tenemos que limpiarnos todos los días antes de llegar, cuando lleguemos al lugar santo. Antes de dormir, ¿verdad? Venir ante el trono del Señor y pedir perdón. Recuerda, una vez somos salvos, pero todos los días debemos de limpiar nuestra vida. Debemos de limpiar nuestras manos y nuestros pies. Recuerda que tú eres responsable de tu limpieza, de leer, de escuchar la palabra y luego aplicarla. El agua es la palabra que aplicamos a nuestra vida, poniendo por obra lo que ella dice. Conforme creces en la palabra, experimentas una limpieza continua, ¿verdad? Y en esto, antes de concluir, hay una anécdota de una persona mayor que siempre su pastor llegaba a la iglesia y le decía: pastor, qué bonito predica, me encantó el mensaje. Y todos los domingos era la primera persona que llegaba y le decía: pastor, estuvo tremendo el mensaje. Y el pastor dijo: bueno, esta hermanita, ¿qué tanto ha aprendido? Siempre ella me da una referencia sobre el mensaje que doy. Y entonces dice: voy a visitarla para preguntarle qué es lo que ha aprendido de estos temas. Y entonces el pastor va y visita a la hermana y le dice: hermana, aquí le vengo a visitar. Y ay, qué gusto, pastor. Le dice: hermana, la pregunta es, hermana, ¿usted entiende los temas que he dado? ¿Qué es lo que me podría expresar de la prédica del domingo? Y la hermana se quedó inquieta y le dice: bueno, hermano, a ver, pastor, le dijo, venga aquí a mi cocina, dice, venga, aquí hay agua, aquí hay jabón, y cuando yo me lavo mis manos, limpia todo lo que impuro que tengo en mis manos. Cuando usted da la palabra, yo siento una limpieza en mi ser. Y yo creo que esa palabra que usted da
limpia cada día mi vida. Y por eso siempre estoy pendiente de esa palabra. Quizá no entienda todo lo que usted predica, pero sí sé que limpia todo mi ser. Entonces, como este ejemplo, ¿verdad? Te quiero decir que nosotros todos los días tenemos que limpiar nuestras manos y nuestros pies para acercarnos a la presencia de Dios. La palabra de Dios nos dice cómo, ¿verdad? Limpiarnos. Y todos los días acercarnos a los pies del Señor, ¿verdad? Una vez ya somos salvos y limpios de todo pecado, pero cada día tenemos que limpiarnos de los errores que hemos cometido en el día y aprender y tomar, ¿verdad?, esa palabra para crecer, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que dio su vida por cada uno de nosotros. Pero también podemos reconocer que sin Él nosotros no somos nada, ¿verdad? Y que la salvación de Cristo siempre en nuestra vida va a ser para reconocer que la palabra de Dios siempre va a venir a hacer limpieza a nuestras vidas. Nuestras manos y nuestros pies andan y tenemos que purificarnos todos los días, ¿verdad? Pidiéndole perdón al Señor y tomando esta palabra de limpiar todos los días antes de dormir. Tomar esta palabra de reflexión y que sea importante para tu vida. Y aquí, hermanos, alguno que sea nuevo, ¿verdad? Que tome esta palabra que es importante para tu vida, que nosotros, ¿verdad? Cristo en la cruz del Calvario murió y dio su vida por ti y por mí, y que Él todos los días, ¿verdad?, nos renueva y nos limpia de todo pecado. Es un gusto estar con ustedes y que esta palabra sea eficaz para tu vida, así como para la mía. Muchas bendiciones, hermanos, hermanas, grupos, mujeres, para todos. Muchas bendiciones. Y es un placer estar con ustedes.